Las obras de Pablo Picasso se dividen en períodos y épocas. El período azul fue de predominio de los tonos azules en las obras que realizó durante 1901 y 1903. Algunos ejemplos son Dama en Edén Concert, La vida, Las dos hermanas, entre otros. El período rosa, que fue desde el 1905, su paleta se inclinó hacia los tonos rosas y rojos, lo que dura hasta 1906. Algunos ejemplos son La familia de Arlequín en 1905 y tuvo como obra maestra Gran Holandesa. También está el protocubismo. En el verano de 1906, en Gosol, su obra entró en una fase marcada por la influencia africana. En este periodo, Picasso se desvincula de los cánones del arte relacionados en mostrar representaciones exactas de la realidad, más precisamente transformándolas con parámetros geométricos. Algunas obras características son el retrato de Gertrude y Las señoritas de Aviñón. El período cubista transcurre entre 1908 a 1916. En este período, Picasso tiene una manera de pintar neoclásica. Busca una pintura pura y para ello comenzó a observar los objetos de su taller de modo intelectual. Obras características de este período son el retrato de Vollard de 1910, Le Guitariste en 1910 y El aficionado en 1912. El período neoclasicista comienza en 1917 y termina en 1927. En este período hay una tendencia en muchos artistas de vuelta al clasismo. En su caso, una vuelta al desnudo monumental, al dibujo de línea precisa, como los retratos de Ingres, al equilibrio. El período de la época surrealista dura de 1928 a 1932. En esta época, las formas son distorsionadas, representando lo monstruoso a evocaciones mitológicas, y las esculturas estaban hechas en hilo y de láminas de metal. Pinturas destacadas están El bañista en pie en 1929, Bañista al borde del mar en 1930 y El sueño en 1932. La época expresionista inició con el comienzo de la Guerra Civil Española. Picasso fue nombrado director del Museo del Prado por el gobierno republicano. En 1937 pintó uno de sus cuadros más famosos, el Guernica. Es un alegato contra la guerra y el terror infligido a la población civil durante el bombardeo aéreo alemán sobre Guernica. En estos años, la mayor parte de las obras expresan un sentimiento de angustia como consecuencia de la problemática situación que se vivía. El punto culminante de su expresionismo lo marcan sus cabezas de dos caras. En escultura realiza las piezas más abstractas, sin método ni sistema. Seguimos en el recorrido de este museo de Pablo Picasso, colección de Eugenio Arias, su barbero de la Comunidad de Madrid. Nosotros aquí estamos con Charo Melero. Charo, dentro de la colección que tiene Eugenio Arias, vemos la parte del barro, la cerámica, sí. Y tú me decías que Picasso revolucionó la forma de ver la cerámica. ¿Cómo y por qué? Efectivamente, porque la cerámica siempre se ha considerado una obra artesanal. Picasso la transformó en una obra de arte. Y aquí tenemos dos ejemplos muy claros. Las bacías de barbero. Una bacía es un plato que se colocaba para hacer el afeitado, por eso tiene aquí el hueco. Ajá. Y en le ponía aquí al frente. Sí, exactamente. Y en este caso, pues estas tienen especial importancia porque esta tiene un tema del Quijote que hace alusión al famoso yelmo de Mambrino, que se colocaba el Quijote en la cabeza. Ajá. El famoso Mambrino este era un personaje de las novelas históricas que tanto leía el Quijote. Y entonces todo el mundo le decía, pero si lleva una bacía de barbero, y él lo llamaba el yelmo. Bueno, pues Picasso ha homenajeado con este tema al Quijote y la otra al tema taurino que tanto le interesaba.
Dentro de las vasijas o dentro de las obras que vemos aquí, también vemos dentro de los dibujos a una cara de un mosquetero. ¿Tú sabes cuál de los 3 mosqueteros es? Pues puede ser Aramis, perfectamente. No lo sé. Es guapo como Aramis. Sí, exactamente. Él también le gustaba pintar sobre temas literarios a Picasso. ¿Había alguna obra de él? Le interesaba todo. Es que yo no he visto a nadie con una capacidad creativa más increíble que Picasso. Cultivaba todo, todos los géneros, todo le interesaba. Yo tengo una duda, Charo, porque para mí dentro de los artistas, y esto que no es de la misma época, pero más prolíficos de España, es Lope por la fuerza que tenía y la rapidez para crear, pero Picasso también tiene una cantidad de obras en lo que es la pintura y la escultura y demás que vemos que es activa. Es imposible de cuantificar. No sabemos. No se puede saber. Picasso estaba todo el día creando, a lo mejor estaba en un café con sus amigos y en una servilleta se podía hacer una obra. ¿Y eso se colecciona o se guardaba? Se guardaban, claro que lo guardaban. ¿En qué momento empieza Picasso a salir al foro público como una figura de renombre y reconocido? Desde sus primeros años en París ya empezó a ser conocido, ya los marchantes franceses empezaron a coleccionar su obra. Y nosotros aquí tendríamos un estimado de un 2, un 1% de las obras de... Nada, no, ni siquiera. Nada. No, es que su obra es como... Yo solo lo puedo comparar en otro artista español, a Dalí. Que también hizo muchísimas pinturas, muchísimos grabados. Influencia de Picasso dentro de su arte. ¿Alguna? ¿El Greco puede ser una referencia de las de Picasso? Sí. Puede ser, y él ha influido muchísimo en otros artistas. También, bueno, claro, es que como ha cultivado todos los géneros es imposible, ha influido en todos los artistas y sigue haciéndolo. Bueno, pues nosotros seguimos aquí conociendo parte de esto y viendo las diferentes formas de hacer arte que tenía Pablo Picasso, que con el nombre completo que nosotros le dimos a ustedes, que es el nombre de pila de él, Charo, de verdad, nosotros sentimos que con todo ese nombre que le dieron, también le dieron el arte. Así que vamos a seguir recorriendo este museo de Pablo Picasso, colecciones Eugenio Arias. La carrera artística de Pablo Picasso fue bastante prolífica. Gracias a esto, el mundo puede mostrar a las siguientes generaciones parte de su arte junto a la gran historia que fue su vida, plasmada en muchas ocasiones mediante sus pinturas. Para eso existen los museos, que custodian las obras más importantes de este grande de la plástica. Entre los museos más reconocidos de Pablo Picasso están el Museo de París, el Museo Picasso de París, en francés, Musée Picasso. Está localizado en el denominado Hotel Salé, en París, Francia. Contiene obras de Picasso de todas las épocas y de todas las técnicas, aunque es particularmente rica por su colección de esculturas. Las obras fueron seleccionadas en 1979 entre las de propiedad de la familia Picasso como manera de pago al impuesto de sucesión del Estado francés y según una ley de 1968 que permitía pagar este impuesto en obras de arte en lugar de dinero. A la muerte de su viuda, Jacqueline Picasso, en 1986, se produjo otra nueva dación. Con el tiempo, la colección se ha ido incrementando también con adquisiciones y donaciones. Debido a unas largas obras de reforma, ya en marcha en 2008-2009, este museo cedió amplios grupos de obras para su exposición temporal a centros extranjeros como el Museo Reina Sofía de Madrid. De este modo, se captaban fondos para el museo, se difundía su fama y se evitaba que obras tan importantes permanezcan almacenadas sin ser expuestas durante años. También existe el Museo Picasso Málaga. Es una de las 2 pinacotecas dedicadas a Pablo Picasso, situadas en su ciudad natal, Málaga, España, junto a la Fundación Picasso Museo Casa Natal. Las 285 obras que reúne la colección Museo Picasso Málaga abarcan las innovaciones revolucionarias de Picasso, así como la amplia variedad de estilos, materiales y técnicas que dominó, desde los primeros estudios académicos a su visión de clasicismo. La idea inicial de este museo nace de los contactos entre Pablo Picasso y Juan Tembori, delegado provincial de Bellas Artes de Málaga,
En 1953, Juan Tembori escribió a Picasso solicitándole la donación de 2 obras de cada técnica, a lo que Picasso, entusiasmado, replicó que no enviaría 2 obras, sino 2 camiones. El Museo Picasso de Barcelona, oficialmente y en catalán Museu Picasso, posee una colección de 4.249 obras del pintor malagueño, lo que la convierte en la más completa del mundo de obras de la juventud de Picasso. Se encuentra situado en la calle Montcada de la ciudad condal. Abrió sus puertas al público por primera vez el 9 de marzo de 1963 y está declarado Museo de Interés Nacional por la Generalitat de Cataluña. La Fundación Picasso Museo Casa Natal es otra institución cultural con sede en la ciudad española de Málaga que tiene como objetivo la promoción y difusión de la obra del pintor. Creada por el Ayuntamiento de Málaga en 1988, está situada en el inmueble de la Casa Natal de Picasso, en las denominadas Casas de Campo de la Plaza de la Merced. El Museo Picasso de Antibes es otro museo francés dedicado a Picasso, situado en un castillo en la ciudad de Antibes, en el departamento de los Alpes Marítimos. El castillo y el museo fueron declarados monumentos históricos el 4 de junio de 1993. Y por último, tenemos el Museo Picasso Colección Eugenio Arias, de Buitrago de Lozoya, en Madrid. Se encuentra instalado en los bajos de su ayuntamiento desde 1985. Fue creado gracias a la donación de las obras que durante 26 años fue atesorando Eugenio Arias Herranz, barbero y gran amigo de Picasso, desde donde transmitimos el día de hoy. Seguimos en el recorrido especial para toda la República Dominicana desde el Museo de Picasso, colección Eugenio Arias. De los 3 museos que existen de Picasso en España, nosotros estamos en uno que para nosotros es el de más sentimiento por la forma en que se originó y la colección que tiene. Charo, cuéntanos en esta parte, ¿qué tenemos del museo y la importancia que para ti tiene esta imagen, por ejemplo? Esta imagen es la madre del barbero, de Eugenio Arias, que era una pastora de un pueblecito cercano aquí que se llama Robledillo de la Jara. Entonces, para Picasso significaba esta mujer lo más representativo de la austeridad castellana y de la moralidad castellana. Entonces, Arias siempre le decía a Picasso, ay, pues mi madre me decía que yo tengo que ser una persona íntegra, y Picasso le decía, tu madre era la mujer más inteligente que conozco. Así es. Sí. Así es que empieza esa historia, pero Picasso tenía un cierto aprecio o cierto sentimiento por la mamá del barbero. Sí, sí, claro. Y aparte de esto... La conoció, y de hecho cuando una vez visitó la madre de Arias, les visitó en Francia, les llevó unas empanadillas. Picasso dijo que era lo más rico que había comido en su vida. Pero mira qué interesante. Aparte de esto, dentro de las pinturas que le hacía, una de las curiosidades que me causa el hecho de que Pablo Picasso, donde sea que estuviera, tomaba un papel y empezaba a pintar, y de ahí salía una obra de arte que hoy es colección de mucha gente. Sí, dentro de estas, ¿cuáles son las que no son del material normal de un pintor? Por ejemplo, una servilleta, un pedazo de una hoja. O los libros pintados. Tenemos aquí un montón de libros de arte sobre Picasso o sobre libros literarios que Picasso dibujaba una portada, las dedicatorias para Arias o para su mujer o para sus hijos. Si a Picasso le tenía tanto cariño a su barbero y le obsequiaba este tipo de joyas que hoy él las donó como colección a la Comunidad de Madrid, yo supongo que como tuvo muchas mujeres, también a ellas les hizo algunos obsequios. ¿Hay alguna...? Hay muchísimos retratos que se los daría a sus mujeres, claro. Sí, pero ustedes no saben si hay alguna que tenga alguna de las obras importantes de él, que a ella tal vez hecho algo especial, como lo que hizo con el barbero, pudo haber ocurrido con otra persona. Sepa, no. Así un museo dedicado a una colección de unas obras que ha recibido del pintor, que yo sepa, no.
¿Y los funerales de Pablo Picasso, cómo fueron? Le enterraron en Francia y hay un hecho que muestra un poco cómo fue la amistad tan profunda entre estas dos personas. Picasso fue enterrado con una capa española que se la puso su amigo Eugenio Arias, una capa española de la célebre casa seseña de capas que está en Madrid. Y Arias fue la persona que estuvo toda la noche velando el cadáver de Picasso. ¿Cuántas personas estuvieron alrededor de él? Porque según tenemos entendido... Me imagino que estuvieron solo Jacqueline y Arias. Solamente. O sea, que no se permitió que el público de los otros amigos visitara. No, en el velatorio no. No. ¿Eso no se estilaba o era? No, lo visitarían de día, pero lo que es la noche del velatorio, Jacqueline y Arias. Bueno, pues nosotros vamos a seguir recorriendo esto, ir disfrutando del arte de este museo de Pablo Picasso aquí en la Comunidad de Madrid y vamos a ver algunas otras áreas, pero ustedes no se muevan que seguimos con más de Mi Libro y Yo.